Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos ya aquí preparados. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico como hacemos todos los días. Hoy vamos a seguir con la vida de Daniel. Nos tocaría Éxodo, pero como estamos así de vacaciones, fuera de casa, para no liarnos con diferentes series, para mí me es más cómodo y bueno, y estamos aprendiendo. Hemos empezado antes de ayer, hemos visto ayer y hoy sería el tercer estudio de la vida de este hombre, así que vamos a seguir ahí y vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos guíe, y Raquel va a orar, que la tengo aquí al lado. Aprovecho que estamos por aquí juntos. Acércate, Raquel, y vamos a orar para que el Señor guíe este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que bendigas este estudio y que podamos aprender más sobre el libro de Daniel, sobre este personaje y sobre lo que podemos aprender y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Te damos las gracias por este tiempo de estudio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Raquel. Daniel oró ayer. Bien, pues si queréis ir preparando vuestras Biblias y las abrís en el libro de Daniel, capítulo 1, ahí estábamos, viendo una introducción a este personaje, ver el contexto en el que él aparece en la historia de la Biblia. Lo que sabemos de él es lo que nos dice la Escritura, y hemos ido ya viendo algunos detalles muy interesantes e importantes en la vida de Daniel, de este personaje. Como decíamos ayer, sin duda es un personaje histórico, ejemplar en lo que él es, en cómo vivió, en la demostración de la fe, en todo lo que hizo. Daniel fue un grandísimo ejemplo por las circunstancias en las que él vivía. Tenía entre 13 y 17 años, era un adolescente cuando sufrió realmente algo terrible, ver cómo su nación es destruida, su fe se tambalea. Cuando tu fe entra en crisis, puede surgir la duda, preguntarte dónde está Dios en medio de todas estas circunstancias, en medio del dolor. Cuando sufrimos, es muy fácil que nos podamos llegar a plantear dónde está Dios, qué está pasando, por qué me ocurre a mí esto. Por eso la Escritura, la Biblia, nunca nos ha tratado de presentar que la vida del creyente sea una vida sin problemas y sin dificultades. Todas estas historias de estos personajes bíblicos que estamos viendo, hemos visto ya bastantes. Si te das cuenta, todos ellos, la gran mayoría, casi que no debe haber ninguno que no tuvo que enfrentar problemas, dificultades, enfermedades, tribulaciones, un montón de circunstancias adversas. La Biblia no nos promete que vivamos una vida sin problemas, al contrario, nos advierte, pero nos da fortaleza, porque el Señor nos ha dicho que en medio de las pruebas más difíciles, Él nunca nos abandona, Él siempre estará con nosotros. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, saber que más allá de todo lo que nos pueda pasar, el Señor tiene un propósito. Y sin duda, Daniel es un personaje que nos deja muy claro cómo Dios trata con sus hijos, aún en medio de las situaciones más difíciles, más complicadas. Ayer estábamos viendo en ese punto en el que Daniel decide no contaminarse comiendo la comida del rey. Y explicamos qué quería decir eso, contaminarse con la comida del rey. Y vimos su forma, una forma muy inteligente de cómo enfrentar este problema. Pero también y sobre todo, no hubo más problemas ni pasaron cosas peores, porque Dios dice que obró para que Daniel hallase gracia ante los ojos del jefe de los eunucos, ante sus superiores, aquellos que tenían que tratar con él. Dios obró para que hallase gracia ante sus ojos. Bien, antes de que nos pongamos ya en continuación con esta serie, estoy mirando en el chat en directo, aquí en mi teléfono, no sé si me salen todos los comentarios, espero no dejarme ninguno. Veo que la primera en saludar ha sido Rosario, le mandamos un abrazo. Rosario Paco dice: buenas noches, que el Señor
os bendiga mucho. Y Juan ha saludado: buenas noches, mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. ¿Qué más tengo por aquí? Miguel Torres: Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Es una bendición grande escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. También tengo a Beatriz: buenas noches, amado pastor y amados hermanos todos. Dios los bendiga y nos ayude a comprender su palabra y guardarla en nuestros corazones eternamente. Un abrazo, os amo en el Señor. Y yo no tengo más mensajes, no sé si hay alguno más por ahí. Tengo aquí asistentes que me ayudan donde yo no llego. Estoy mirándolos a ver si me dicen algo. ¿No? Muy bien. No tienen su móvil, o sea que la ayuda... No tengo buena ayuda por aquí hoy. Bien, Daniel planteó una alternativa. Él no quería contaminarse con la comida del rey y entonces propuso al jefe de los eunucos poder comer legumbres. Lo estábamos leyendo ahí en este capítulo 1 de Daniel. Estuvimos leyendo todos estos primeros versículos hasta el versículo 13, y ahí Daniel propone comer legumbres. ¿Lo recordamos? Dice, permítenos no comer, les dice, y el jefe de los eunucos plantea: no, pero cuando vuestro semblante comienza a decaer, si no estáis bien alimentados, se va a notar, Nabucodonosor me va a pedir a mí responsabilidades. Y Daniel le dijo: vamos a probarlo por 10 días. Compara luego nuestros rostros, versículo 13, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Cuando dice ahí comer legumbres y agua para beber, ahí la palabra legumbres en el hebreo se refiere a todo tipo de granos y plantas, todo lo que sería básicamente una dieta vegetariana. Pero tengo que matizar y os tengo que aclarar que no es que Daniel estuviese defendiendo una dieta vegetariana. Si alguien preguntase, te diría: no, ni Daniel, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego, o con sus nombres hebreos, Ananías, ¿lo recordáis? A ver si de memoria os acordáis cómo se llamaban en hebreo. Los que están aquí se acuerdan. He dicho yo el primero, ya se me escapó. Ananías, Misael y Azarías. Ya está, eran 3 solo. Se han acordado, muy bien. Daniel se acordó, los demás estaban muy pensativos. Bien, no es que estos 4 fueran vegetarianos, ellos comían carne. Pero aquí el problema no era comer carne, era que seguramente la carne que se iba a poner en la mesa del rey, como si buscaban un sustituto, si hubiesen dicho: no queremos comer la comida de la mesa del rey, queremos comer otras cosas, si eso incluía carne, esa carne hubiese sido sacrificada a los ídolos. Aquí el problema era ese, no era que ellos pretendían tener una dieta vegetariana. No es que esté hablando en contra de las dietas vegetarianas, pero también tengo que decir a aquellos que defienden que en la Biblia se enseña que hay que comer solo dietas vegetarianas, pues tengo que decir que no, que eso es falso. La Biblia, al contrario, plantea una alimentación completa. Jesús, con toda seguridad, comía carne, porque lo vemos comiendo en la cena de la Pascua y en estas comidas judías en las que se comía el cordero. Toda la Biblia está llena de esos sacrificios, y esos corderos los comían los sacerdotes por mandato divino, así que la dieta era una dieta que comprendía todo tipo de alimentos, una dieta completa. Que alguien quiere seguir una dieta vegetariana por algún motivo en particular, cada uno es libre, pero no nos vamos a posicionar en radicalismos de que tiene que ser así o tiene que ser de otra manera, en ningún caso. Cada uno tiene que tener la sabiduría para comer de una forma sana, equilibrada, y sobre todo que sean cosas que le van bien a su organismo, a su cuerpo. Por algún motivo médico uno se puede basar su alimentación en una forma o en otra. Entonces,
cualquier animal que pudiesen comer ellos, cualquier tipo de carne, seguramente no estaba preparada a la manera judía, a la manera kosher o santa, sagrada, sino que habría sido sacrificada a ídolos. Entonces, seguramente de lo que menos había en la mesa del rey eran vegetales y legumbres, granos. Entonces Daniel quiso asegurarse en eso. Él no fue presuntuoso, él no probó erróneamente a Dios en esta situación. Él tenía una intención de agradar a Dios, de no contaminarse con las cosas. En Éxodo 23-25 dice la Biblia: «Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas». Cuando en el Nuevo Testamento planteamos el tema de la comida, de la alimentación, hay una escena muy singular, que es cuando Dios le muestra a Pedro un gran lienzo que contenía toda clase de animales impuros, aquellos que estaban prohibidos para cualquier judío. Y Pedro se sorprende cuando Dios le dice: «Mata y come». Y Pedro dice: «No, Señor, nunca entró en mi boca ningún alimento de estos». El Señor le dijo: «De estos impuros», dice Pedro. Y el Señor dice: «No llames tú impuro lo que yo he declarado puro, lo que yo he santificado». Las dietas del Antiguo Testamento, las que se contemplaban en la ley, no es el tema, solamente estoy dando una pinceladita, no me voy a extender ahí. Eran dietas que en muchos casos estaban enseñadas para prevenir al pueblo de posibles enfermedades. Había animales que por su forma de vida, animales carroñeros que estaban en contacto con focos infecciosos muy importantes, animales en putrefacción, excrementos, todo lo que eran según qué animales que podían alimentarse y estar en contacto con todo esto, pues eran prohibidos por motivos de higiene, motivos sanitarios. Había tipos de alimentos o la sangre, la propia sangre, que son transmisores y que se corrompen rápidamente. Entonces Dios enseña, en primer lugar, sobre estos principios de la alimentación, teniendo en cuenta la salud de su pueblo. Él se preocupa para que su pueblo sea un pueblo sano. A partir de ahí, en algún caso podría haber algún significado con algo espiritual, pero es extraño, casi siempre el propósito era una cuestión de salud. Entonces, claro, las circunstancias cambian y por lo tanto esas normas sanitarias cambian también. Lo que no cambia es la ley moral. La ley moral es la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Las leyes rituales han cambiado. Eso también cambió. El Nuevo Testamento, con la venida de Jesús y su sacrificio en la cruz, cambió todas esas leyes rituales, incluso días de fiesta y otras cosas. Entonces, aquí Daniel no está buscando dejar un principio que él dijese, pues no, tiene que ser dieta vegetariana. No, los judíos no eran vegetarianos y seguían los principios de la alimentación de Dios. Aquí él trata de evitar esos alimentos no puros, no santos, y también poder evitar este sometimiento al que Nabucodonosor nos está llevando. Dice del versículo 14 al 16, Daniel y sus compañeros son bendecidos, son bendecidos por su fidelidad, y dice el texto: consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar, o sea, el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. La ración de la mesa del rey no se la daba a ellos, se la llevaba él, salió ganando el jefe de los eunucos. Y ellos comían los vegetales, todos estos. Volvemos al punto de antes, es solo para matizar otra vez. Algunos dirán, ¿ves la dieta vegetariana lo bien que les sentó a ellos? No era porque fuese una dieta u otra, era porque el Señor los estaba bendiciendo.
Daniel tenía puesta su confianza en Dios. Entonces, la dieta que ellos siguieron tiene un principio espiritual. Y Dios dice que provocó que ellos hallasen gracia delante de estos hombres, del jefe de los eunucos y de todos estos jefes. Entonces Dios les estaba bendiciendo, estaba provocando, porque en 10 días tampoco tendría que haber habido mucho cambio. Pero en 10 días dice que sus rostros estaban muchísimo mejor, dice que el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Entonces Dios estaba obrando. Esta era la mano de Dios obrando. No había ninguna razón biológica. El por qué una dieta vegetariana les hacía parecer mejor en 10 días no tiene ningún principio médico. Quizás su dieta les podría haber hecho que se pareciesen igual que los otros jóvenes. Si eso hubiese dependido solamente de lo que estaban comiendo, en 10 días no creo que hubiese habido mucho cambio. Iban a estar más o menos igual que los otros. Pero esa es la condición que Daniel le puso al jefe de los eunucos y Dios los respaldó. Ellos estaban mucho más saludables. Daniel y sus compañeros están siendo bendecidos y Dios los está bendiciendo en todas las áreas. Porque fíjate lo que dice ahora el versículo 17 al 21. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el rey de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bien, aquí es como un resumen, ahora una historia con Daniel y Nabucodonosor. Pero aquí simplemente se ha hecho un resumen de lo que Dios hizo en la vida de Daniel a través del reinado de Nabucodonosor, de Darío, hasta Ciro. O sea, Dios estuvo obrando en estos diferentes reyes y emperadores. Dice ahí que Dios les dio conocimiento e inteligencia. La habilidad intelectual que ellos tenían, o sea, ellos tenían por naturaleza, podrían haber sido más inteligentes, menos, tener más o menos conocimiento según la preparación, pero es como tú y como yo. No sé cómo te consideras tú, o si en el colegio sacabas muy buenas notas, si eras una persona que demostraba una inteligencia así que destacaba, si has tenido una muy buena preparación y pudiste estudiar desde muy pequeño, no sé, cada uno tiene su condición, su situación. Pero todo eso en Dios no es imprescindible, de hecho podríamos decir no es necesario. Evidentemente Dios va a tomar de lo que tú tienes y Él va a obrar y te va a usar en lo que tú eres y lo que tú tienes. Pero no es que Dios necesita tus cualidades o tus dones. El Señor nos capacita, el Señor obra en nosotros. ¿Recordáis cuando en el Nuevo Testamento Él llamó a algunos de sus apóstoles, estaban bien preparados intelectualmente, académicamente, otros no? Algunos de los que Él llamó pertenecían a profesiones que a algunos a duras penas ni sabían leer o escribir. Algunos, como los pescadores, por ejemplo, eran profesiones o los pastores de ovejas eran como profesiones que estaban como marginadas. Pero cuando Él llama a estos apóstoles y están con Él un tiempo, después ellos predican y enseñan y dice que las autoridades, los que les conocían, se maravillaban. Porque decían, ¿no son estos hombres sin cultura, sin estudios? ¿Cómo les oímos hablar así con este denuedo de la palabra de Dios? Se sorprendían. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita. Dios nos da la habilidad, nos da los recursos y los dones que necesitamos. La habilidad especial que Daniel va a demostrar y también sus compañeros no se debía a su dieta, no se debía
cualidades naturales propias, ellos tendrían la inteligencia, el conocimiento que tendrían, pero aquí el texto dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia. O sea, quiero decir, si tú nunca te consideraste una persona sobresaliente en cuanto a estas capacidades, no te preocupes. Dios no necesita superhombres, supermujeres para poder llevar adelante su iglesia y la obra. Dios necesita gente dispuesta, que sin condiciones se pongan en las manos de Dios y Dios va a usarlos. Pablo era un hombre muy preparado. Pablo, antes de llegar a ser cristiano, él sí había estudiado, dice, a los pies de los mejores maestros, y era una persona muy inteligente e intelectualmente muy preparada y académicamente se había formado muy bien. Pero él dice cosas muy interesantes cuando habla de sí mismo. Él habla de lo que él era, como dice, lo tengo por basura. O sea, él considera todo lo que yo fui, todo lo que yo era, todo lo que tenía. Al final, eso no ha sido determinante, no era necesario. Llega a decir algo, un principio que se aplica para todos nosotros. Él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. No estamos menospreciando al que puede estudiar y prepararse, no, al contrario, Dios utilizó la preparación de Pablo. Pablo era un grandísimo conocedor en las Escrituras. Antes de ser cristiano, él conocía toda la ley y los profetas, se sabía las Escrituras de memoria, podríamos casi decir. Y claro, Dios utilizó todo eso, sus conocimientos y sus recursos. Pero repito, ¿y si Pablo no hubiese tenido todos esos conocimientos, Dios no lo podría haber usado? Sí, claro que sí. Porque lo que Dios necesita, repito, son personas dispuestas a servir a Dios, ponerse en sus manos, y Dios va a hacer el resto. Dios va a llevar a cada uno, según su voluntad, a hacer cosas sorprendentes, cosas grandiosas. Algunos podrían, repito, afirmar que la dieta de Daniel y sus compañeros tuvo un efecto directo en sus conocimientos. Pero, bueno, no hay nada en la Escritura que nos haga pensar eso. Recuerda, ¿qué dice la Biblia? Ahí nos tenemos que ceñir, ¿eh? Si sacamos las cosas de su contexto, erramos. Dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, eso no se adquiere de manera natural, ni porque llevas una dieta especial, ni porque seas muy inteligente. Por muy inteligente que seas, tú no puedes conocer el futuro, no puedes saber qué significa un sueño. En este mundo hay personas que pretenden interpretar los sueños. De hecho, hay mucha literatura esotérica y hay muchos que han hablado de estas cosas. Tú puedes encontrar libros en cualquier librería que se titulan El significado de los sueños, la interpretación de los sueños, qué significan los sueños. De eso mucha gente ha escrito. Yo te reto que si tú tienes dudas en cuanto a eso, que te compres 2 o 3 libros de esos y los leas y verás cómo uno dice una cosa y otro dice otra distinta. O sea, cada uno tiene su propia teoría en estos términos. ¿Por qué? Porque no es una ciencia exacta. Es algo que se escapa a nuestro control, nuestro conocimiento. Y entonces el tema de los sueños no tiene por qué tener más que un significado puramente biológico. En Dios, los sueños tuvieron en algún momento un significado. O dicho de otra forma, Dios a veces habló a través de sueños. Siempre surge la misma pregunta. ¿En la actualidad Dios puede utilizar un sueño para hablarme? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? Bueno, vamos a decir que no sería totalmente imposible que Dios pudiese hablarte o decirte algo a través de un sueño. Pero, voy a decir, pero no es lo habitual, no es lo normal en este tiempo, porque la Biblia dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. En los postreros tiempos dice que Dios en otros tiempos nos habló
habló a los padres por los profetas, pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo que escuchemos su palabra, que permanezcamos en ella. La palabra de Dios está completa. Ahora es la palabra de Dios la que nos habla. No buscamos que Dios nos hable a través de un sueño. Podría ser, bueno, no es imposible, pero no es lo habitual. Los sueños son algo que forma parte de nuestra vida. Nuestra existencia se caracteriza porque tenemos una parte activa y una parte en la que tenemos que descansar. La vigilia, el descanso, durante el día estamos activos y estamos conscientes, durante la noche entramos en esa fase de sueño y entramos en una fase inconsciente. Es necesaria. El descanso, el sueño es necesario. Y mientras dormimos, soñamos. Según los expertos, todas las noches soñamos todos, y varias veces. La gran mayoría de veces no recordamos lo que hemos soñado. Pero ¿y si yo recuerdo lo que soñé, eso significa algo? No necesariamente. Muchas veces el sueño parece ser que es una manera de liberar tensión y situaciones, pensamientos. Es como que nuestro subconsciente entra en acción mientras tú estás durmiendo. Y Dios nos creó de una forma tan increíble que el sueño no solamente es que tu cuerpo entra en una fase de reposo, dejas de moverte, actuar y... No, solo tu mente también está descansando, se está recuperando, está liberando estrés, tensión, y los sueños ayudan a eso. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios, o como dijese Alejandro Abraham, o es de los huevos fritos? O sea, todo el mundo sabe que una comida muy pesada te puede generar toda una noche con sueños, con pesadillas, con cosas. Si estás muy preocupado, muy turbado de algo, vas a soñar sobre esas cosas. Todo eso no tiene por qué venir de Dios. Dios nos habla muy claramente a través de su palabra. A ver, Miguel dice, podría ser un trato de Dios, pero de manera personal, pero no como doctrina. Podríamos, por así decirlo, corríjame, Pastor Víctor. Sí, yo os he dicho que no es lo habitual que Dios nos hable por sueños. Repito, puede ser que de una forma particular, como dice Miguel, pero tampoco eso es lo normal. Puede ser que Dios te hable. Hay circunstancias muy especiales en nuestra vida en las que Dios trata con nosotros de formas muy especiales. Seguramente me podríais contar testimonios. Yo te podría contar experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, que en situaciones muy especiales Dios trató conmigo de una forma muy especial, porque lo necesitaba, pero no es porque sea lo habitual, ni tampoco tenemos que andar buscando esto. Podría ser que cayeses en un pecado que se llama tentar a Dios. Dios habla a su pueblo y dice que le tentaron en el desierto, que le probaron, y Dios hablaba de eso muy negativamente. Actuamos por fe y vivimos por fe. Y la palabra de Dios es el mensaje que Dios nos da. Escúchale a través de su palabra. El tema de los sueños. Ahora, en momentos determinados, y es la historia, Dios se valió de los sueños, como en el caso de Daniel. Y dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando lleguemos ahí, leamos, vas a ver, ahí en el capítulo 2, que Daniel desde el primer momento dejó muy claro que el conocer esos sueños e interpretarlos no era una habilidad de él, sino que era Dios quien se lo daba. Solo Dios puede conocer el futuro así, de esta manera. Saber lo que ocurrirá, poder dar detalles tan precisos como Daniel dio acerca de estas cosas que le eran reveladas. Entonces, simplemente, como decimos siempre, prudencia con los sueños. Yo sé que en algunas congregaciones, en algunas iglesias, es muy frecuente que hermanos dan testimonio diciendo: Dios me ha hablado a través de un sueño, Dios me dijo en una visión, Pero cuidado con eso, porque no es la forma normal, habitual, natural en la que Dios habla hoy.
Dices, pero los profetas en la Biblia recibían visiones, algunos, sí, pero tampoco esto ocurría de una forma cotidiana, ni ocurría en todos los creyentes en el pueblo. Dios podía hablar a través de un profeta. Aquí tenemos a Daniel. ¿Quién era Daniel? Un profeta, escogido por Dios para profetizar. Pero había otros muchos más creyentes ahí. Ni siquiera Misael, Azarías o Ananías los vemos profetizando, los vemos desvelando sueños. No, ¿por qué? Porque Dios escogió a Daniel para esa tarea. Quiero decir que no es que toda la gente espiritual del pueblo andaban viendo sueños y visiones y profetizando. No, no era la tarea, eran algunos hombres escogidos. De hecho, el tema de los sueños, tú vas a ver que en varios miles de años tenemos unos pocos testimonios. O sea, no es una cosa que ocurría todos los días. Así que estas formas que algunos pretenden mostrar en algunas congregaciones, tener cuidado porque a lo mejor estamos viendo cosas que no son o forzando cosas que no vienen de Dios. Tengamos cuidado porque nuestra obligación, y tú léelo en la Biblia, es que escudriñemos las Escrituras y que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Es muy peligroso dirigir nuestras vidas en base a he tenido un sueño, he tenido una visión, una revelación. La propia palabra de Dios nos advierte de que aunque un ángel de Dios, un ángel del cielo se nos aparezca, si nos da un evangelio distinto a este, no le creáis. O sea, siempre la prueba para saber lo que es de Dios y lo que no, es que en primer lugar tiene que estar en armonía 100% con la Escritura. Si algo se sale 1 milímetro de ahí, eso no es de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios es fiel a la palabra que Él ha dejado escrita. También es interesante lo que dice ahí, que no fueron hallados entre todos ellos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, estamos hablando de 4 jóvenes que fueron hallados en gracia delante de Dios. Todos los demás, dicen, no fueron hallados. Dios no los favoreció de la manera que ellos. ¿Por qué? Antes de ayer ya explicamos un poco eso. Estos jóvenes, que eran naturales de Jerusalén, ellos estaban inmersos en el estudio de la cultura, la literatura y la religión babilónica. Ahora esa es su ocupación. Pero ellos permanecieron fieles a Dios. ¿Y qué pasó con los demás? La Biblia no nos cuenta sus historias. No sabemos si alguien más. Solo que estos 4 jóvenes tomaron decisiones en las que pusieron en riesgo sus vidas, en las que se expusieron más allá de lo que otros estuvieron dispuestos. ¿Y por qué? Porque se aferraron a la fe en Dios, confiaron sus vidas en Dios y Dios los recompensó, los bendijo. Ellos están haciendo su trabajo, pero el hecho de que ellos están estudiando toda la cultura, literatura, religión, vemos a Daniel como el jefe de todos los magos, los adivinos, pero él no practicaba eso. Era el jefe, pero no lo practicaba. ¿Qué pasa cuando, ahora lo leeremos en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño y queda perturbado, y él llama, dice, a todos los adivinos, a todos los magos, todos los sabios de Babilonia, y nadie les supo decir lo que había soñado, porque Nabucodonosor fue inteligente, no les contó el sueño, porque si tú vienes y me cuentas un sueño, pues yo te lo interpreto, como a mí se me ocurra. Pues eso significa esto, lo otro, y me lo invento. Pero Nabucodonosor es inteligente. Primero porque él mismo parece, según cuenta ahí, que no termina de recordar bien todo lo que soñó, pero tiene una idea, así que nadie le puede engañar. Dice, no, si tú soñaste con una cabra que iba por ahí por el monte. No, yo no he soñado eso. Pero lo poco que recuerdo, lo que yo sé, no te lo voy a decir. Si tú eres un adivino, dime lo que he soñado. Normal, ¿no? Si tú eres adivino, adivínalo. ¿Y qué pasó? Pues que ahí tienes una demostración de que todos los que dicen soy adivino, yo puedo predecir el futuro, yo te puedo leer la mano, yo te echo las cartas, es todo una falacia.
es todo mentira para sacar el dinero de la gente. Dice que ningún sabio ni ninguno de estos de toda Babilonia le pudo decir al rey lo que le había soñado. Y el rey había amenazado que si no podían revelarle el sueño y darle el significado, los iba a ejecutar a todos. Claro, desde la lógica del rey es, ¿y para qué quiero todos los adivinos si no adivinan ni saben nada? Entonces, ¿para qué los tengo aquí? Y entonces cuando Daniel interviene y le dice al rey lo que ha soñado, y el rey se queda maravillado, ¿cómo puede saber Daniel lo que yo soñé? Y le da el significado del sueño. Daniel no dice, sí, lo he adivinado por las artes mágicas que he estudiado aquí en Babilonia. No, porque eso acaba de quedar demostrado que no sirve para nada. ¿Y qué dice Daniel? Dios me ha revelado todas estas cosas. Dios ha querido, oh excelentísimo rey Nabucodonosor, Dios ha querido revelarte estas cosas. Daniel nunca practicó estas magias ni estas artes adivinatorias de Babilonia. Él se ocupó en su trabajo, en lo que tenía que hacer. Es como cuando nuestros hijos, en sus colegios, les enseñan cosas que son contrarias a la Biblia. Por ejemplo, no sé si a vosotros los que sois padres os ha pasado, pero es muy normal que nos pueda pasar. Si tú has enseñado a tus hijos en los principios de Dios, de la Biblia, de todo lo que la Biblia nos enseña, ellos han aprendido que las cosas que existen porque Dios las ha creado. Tus hijos saben que Dios es el creador, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero de pronto en el colegio, en la asignatura de ciencias, les dicen que venimos del mono, que todo es fruto de la casualidad, la evolución. Por lo tanto, Dios no existe. Y entonces tus hijos, a nosotros nos pasaba en casa, ¿no? Nuestros hijos venían confundidos y decían, pero tenemos un examen. Y en el examen se nos dice que el origen de estas cosas y todo, y tenemos que hablar del Big Bang, y tenemos que decir ahí que si la evolución, pero nosotros sabemos que Dios es el creador. Nosotros les decíamos, sí. Entonces tú en el examen tienes que poner lo que el maestro quiere que pongas. Pero no es lo que tú crees, ¿no? No, yo no creo eso. Pero el profesor, para aprobarte, quiere que digas lo que dice el libro. Pues tú pon lo que dice el libro. Y si tú en una conversación con el profesor, aparte de eso, puedes darle testimonio y dile, no, yo creo que Dios creó todas las cosas. Y hasta le puedes dar argumentos. Pero una cosa es que mi obligación es, para aprobar esta materia, tengo que decir aquí en la pregunta lo que el maestro espera que yo he aprendido, que es lo que dice un libro. Pero una cosa es eso, el conocimiento que yo tengo, otra cosa es lo que yo creo. Daniel estaba haciendo lo que le obligaban a hacer, era su trabajo en Babilonia, pero él no creía eso. Ahí está la diferencia. Por eso Dios lo estaba bendiciendo. Ahí Daniel aprendió todas esas artes mágicas, pero nunca dijo, espérate que voy a adivinar. No. Él dependía totalmente de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestras vidas? Bueno, en este mundo tú tienes que aplicar esto exactamente igual. Te vas a encontrar con situaciones y con cosas, sin ir más lejos, tu trabajo secular, el de Daniel era este. ¿Qué trabajo tienes? Aquí hay hermanos que seguro que si todos me dijeseis, algunos yo sé cuáles son vuestros trabajos. ¿Cuál es tu trabajo? Unos me contaréis el otro, no sé qué. Hace poco yo os decía, o mejor dicho, el Señor nos decía en una predicación, tened cuidado porque yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y estuvimos viendo en la Biblia qué significa eso. Vimos ese principio, que Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, el que controla la corriente de este mundo, dice que todo el mundo está bajo su control y su dominio, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que tú estás en el mundo, en ese entorno, estás rodeado de lobos. Esa es una metáfora que la Biblia te enseña. ¿Para qué? Para que seas prudente, como dice ahí Jesús, y inteligente, astuto, prudente y sencillo. Prudencia, así lo explicamos así, astuto, sabio, inteligente, prudente y sencillo. Bien, ¿qué quiere decir eso?
que tú tienes que estar ahí ocupándote en tu trabajo, en tus obligaciones, en lo que tienes que hacer y estar rodeado de esas personas. Pero tú tienes que ser sabio, no meterte más allá de donde te toca, no impregnarte de eso ni involucrarte en eso. Tienes que marcar esos límites. Tienes que establecer que tu vida está regida por tu fe, no por el mundo que te rodea. Porque si no, no serás luz en el mundo. Si te camuflas, te distingues entre todos los demás, entre los que te rodean y vives exactamente igual que ellos y hablas como ellos, pues lo que estábamos estudiando el otro día en Primera de Juan. Al final, si tú hablas como ellos, te van a escuchar y te van a hacer caso. Pero si tú hablas como un cristiano, ahí Juan decía, ellos no os escuchan, no creen lo que decís porque no son como vosotros no sois del mundo. El que es de Dios habla y los que son de Dios le escuchan. Ellos estudian todas estas ciencias y Dios los bendice. El trabajo de los profetas era traer el mensaje de Dios a los hombres. Jeremías, Sofonías, Habacuc, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas estaban en una profesión a la que Dios les había llamado. Y ellos eran profetas. Daniel era profeta de Dios en Babilonia. No era un mago, un sabio, un sátrapa, alguien que había estudiado y ejercía esa profesión. No, él era un profeta de Dios. Bien, cuando dice ahí y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, como antes os he dicho, esto es un resumen de toda la vida de Daniel. Después el libro nos va contando todas las secuencias. Daniel tuvo una carrera muy larga y exitosa en las peores circunstancias que uno se pudiese imaginar. Él trabajó para verdaderos tiranos, para líderes despiadados, gente que no pensaba más que en matar a otros para defender su posición, porque se sintiesen ofendidos por cualquier cosa. Mataban a veces a sus propios consejeros, a gente que estaba muy cercanos a ellos en la corte, a veces a sus propias esposas. O sea, cualquiera que les pusiese un pero, se encontrase, simplemente se los quitaban de en medio. Así que este empleo era un trabajo muy arriesgado. Pero resulta que Daniel, como dice ahí resumido en una frase, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, la verdad es que disfrutó de una condición tremenda. Es más, Daniel sobrevivió y su vida fue mejor que la de alguno de esos emperadores que estaban sobre él. Sin ir más lejos, el propio Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Dios lo llevó a un estado de locura en el que estuvo unos cuantos años comportándose como un animal salvaje. Dice que se le fue la cabeza, se volvió loco totalmente, hasta que un día cambió en su corazón y se arrepintió y Dios lo restauró. Mientras que Daniel seguía durmiendo todas las noches en su cama, el gran rey Nabucodonosor, dormía en la intemperie y comía hierba y le crecía el cabello y las uñas. En cambio, Daniel seguía su vida bendecida de parte de Dios. Así que Daniel y sus amigos nos muestran que esa convicción interna que tú tienes en tu fe acerca de Dios puede vencer cualquier presión externa. Si tú te mantienes firme en tu fe, todos los ataques del diablo, del enemigo, todas las circunstancias adversas que la vida te pueda traer, no van a poder contigo. Quizás sufras pérdida, quizás tengas momentos muy difíciles, muy duros, que tendrás que atravesar. Pero si Dios está contigo y tú estás bien fuerte en Dios, como una vez cuando era jovencito en uno de los cuadernos que estudiaba se veía un dibujito que representaba a una persona sobre una gran roca y decía, aunque yo tiemble, la roca bajo mis pies no tiembla. Y Cristo es nuestra roca. Entonces yo puedo flaquear, yo puedo caer,
puedo experimentar situaciones sobre las que hasta puedo perder el control. Me puedo llegar a sentir aterrado por situaciones y ver flaquear mi fe, pero si mi actitud es siempre: Señor, me aferro a ti, Cristo, confío en ti, mi vida está en tus manos, Cristo no tiembla, Cristo no se derrumba. Él siempre permanece fiel, Él siempre está dándonos y llevándonos allí donde todos nosotros lo necesitamos. El Señor nunca te va a abandonar, Él siempre va a estar contigo, en todo momento, en toda circunstancia. Bien, todo este capítulo 1 más o menos es lo que hemos explicado. Ahí en los últimos versículos, si te fijas, versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ahí está ese resumen. Y el capítulo 2 comienza precisamente con ese sueño que Nabucodonosor tuvo. Vamos a hacer una introducción a todo esto para que el próximo día podamos continuar aprendiendo cosas. Nos quedan como 7-8 minutos de estudio, nos van a servir para hacer la introducción. Es uno de los textos claves en la Biblia, para nosotros también, porque la visión del sueño, la visión que Nabucodonosor tiene en su sueño, es clave en la profecía bíblica y no solo en cosas que ya se cumplieron, sino en cosas que todavía no se han cumplido. La visión de esa estatua que Nabucodonosor ve en su sueño y el significado de ella nos proyecta a cosas que esperamos nosotros que ocurran, al tiempo del fin, al imperio último que habrá sobre la tierra, que estará comandado por el último emperador, el anticristo. Resulta que la profecía de Daniel nos lleva adelante en el tiempo y por eso hay cosas que ya se cumplieron y otras que están por cumplir. Así que este capítulo 2 de Daniel es clave y creo que nos va a ser un complemento perfecto para la serie que nos ocupa los domingos y los lunes sobre sobre el libro de Apocalipsis. No estamos en ese momento de la profecía de Daniel viendo Apocalipsis porque todavía estamos en la parte primera del mensaje a las 7 iglesias, pero cuando lleguemos esto nos servirá de recordatorio. Mira, ya estudiamos con Daniel esto, y vendremos aquí a repasar otra vez, pero ya repasando, porque ya nos va a servir esto como base. Voy a leer el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. En el año segundo es difícil de entender el tiempo exacto del cual se está hablando aquí. Algunos expertos dicen que esto sucedió mientras Daniel estaba en su entrenamiento de esos 3 primeros años. Sería lo lógico, porque aquí el libro de Daniel, el capítulo 1 es como una introducción y ya has visto que nos hace resúmenes de su vida y nos puede confundir en cuanto a qué momento preciso estamos viviendo una cosa u otra, pero si nos llevamos por la lógica y la narrativa propia del texto, entenderíamos que en esos 3 primeros años, porque en el primer año de estar Daniel ahí es cuando Nabucodonosor es reconocido rey, entonces pues sería fácil pensar que él todavía está en los 3 años de formación cuando Nabucodonosor tiene este sueño. Otros dicen que no, que fue justo al terminar su curso de 3 años. Bueno, de hecho no es un problema si hubiese sido así o de la otra forma. No es un tema importante ni de debate. En principio no tiene más trascendencia. ¿Cuándo fue? Los antiguos babilonios hablaban del principio y final del reinado de sus reyes de una manera que comúnmente podía hablar en unos términos así de años que a nosotros nos confunden. Ellos lo tenían muy claro en su forma de hablar, ¿no? Pero ellos podían hablar en términos de años y eso para nosotros podía ser algo confuso. El año 602 a.C. podrían referirse al segundo año del reinado de Nabucodonosor
o incluso podía estar dentro de esos 3 años del reinado de los jóvenes hebreos. Fue en el año 602 cuando Daniel fue llevado cautivo. ¿Contaron el 602? ¿Lo contamos? O como hacemos nosotros para contar 3 años diríamos 603, 604, 605. Pero en estas culturas antiguas ellos contaban el primer año, como en el calendario judío los días, ¿no? Por eso algunos, ahora que estamos en Semana Santa, dice, y resucitó al tercer día. Y no nos cuadra porque decimos, no, si él murió viernes, yo cuento sábado, domingo, solo cuento 2 días, en el segundo día. No, porque los judíos, su costumbre es contar los días así completos. Ellos cuentan viernes, el día que murió ya lo cuentan. Viernes, sábado y domingo. El domingo es el tercer día para ellos. En los años pasaría algo igual. Pero como os digo, no es nuestro debate, no es tan importante. Lo que sí es importante es lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor era un hombre como otro, quiere decir que todos los días soñaba, como antes decíamos. Todos soñamos todas las noches. A veces te acuerdas de lo que soñaste y a veces no. Pero en estos sueños había algo distinto, es lo que antes decíamos. Si Dios te quiere decir algo a través de un sueño, lo vas a saber, Él te lo va a decir, pero tiene que ser algo muy especial. No es que tú sueñas algo y dices, ¿qué? He soñado algo muy raro, ¿qué significará? Y ya te inventas ahí, buscas, no, eso, así Dios no obra. A Faraón le pasó exactamente igual, ¿lo recuerdas con José? Faraón soñó con vacas, soñó con espigas y dice que estaba bien perturbado, o sea, Dios les decía a estos hombres, lo que has soñado tiene un significado, es especial. Y esto les quitaba el sueño, les quitaba la paz. A Nabucodonosor le pasa exactamente igual. Si Dios te quiere decir algo a través de un sueño, no sería lo habitual, pero te vas a enterar de que Dios porque te lo va a mostrar Él. Pero tú no fuerces nada, no te inventes nada, no quieras ver cosas donde no hay. Aquí Nabucodonosor sabe, y hay algo perturbador en este sueño. Entonces esto tiene algún significado especial y yo tengo que averiguarlo. O sea, él si no descubre lo que significa lo que está soñando, ¿qué quiere decir todo esto? Él lo va a pasar mal porque dice que hasta se le fue el sueño, ni podía dormir ya. Vamos a leer los versículos siguientes del 2 al 9 y lo vamos a dejar ahí en el aire para que ya tú puedas ir meditando y el próximo día volveremos aquí. Pero vamos a leer esto antes de despedirnos. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Mira qué listos estos, ¿no? Cuéntanos lo que has soñado y nosotros te explicamos lo que significa. Pero como dijimos antes, Nabucodonosor es inteligente y no tiene todo el conocimiento, pero él sabe, ¿no? Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, o sea, tengo algo por ahí. Yo sé que esto es perturbador, sé que es algo especial, pero no recuerdo todo. O sea, a él no le pueden engañar, ha soñado con no sé qué, ¿no? Porque él recuerda algo, aunque no se acuerde bien de todo, pero es obvio que cuando le digan, se va a acordar, sí, es verdad, eso es lo que soñé. Eso es como va a pasar con Daniel. Entonces, si no me reveláis, si no me decís, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Te das cuenta? En otras palabras, si os estoy pagando para que ejerzáis de adivinos y magos y no podéis hacer vuestro trabajo, os voy a quitar de en medio, os voy a eliminar. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación.
Y el rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Si me podéis decir lo que he soñado, sabré que la interpretación que me vais a dar es buena. Si no, me estáis engañando. Bien, seguramente en otros momentos el rey les entraba en el juego y ahí ellos inventaban y no pasaba nada. Superstición, religión, rituales, la gente acepta eso. Pero cuando les toca la vida, y esa vida o muerte, cuando tiene que ver con algo que me afecta, ay, no, entonces yo quiero saber que esto sea la verdad. No me basta con simplemente una superstición. Bien, de todo esto vamos a hablar el próximo día que volvamos a personajes de la Biblia y a la vida de Daniel. Pero hoy voy a terminaremos aquí, nos despedimos por hoy. Hoy me decía una hermana de México que sigue los estudios, está siguiendo series de ahí y a veces me pregunta cosas y eso, me escribió un mensaje y me decía: supongo que hoy hablarás de temas relacionados con la Semana Santa, y no lo he hecho, ¿por qué? Bueno, seguramente el fin de semana hablemos de Semana Santa el sábado. El domingo creo que volvemos a Apocalipsis. ¿Por qué? Estamos en Semana Santa, ¿no hay que dar estudios de Semana Santa? Bueno, no es obligatorio. A veces lo hacemos. De hecho, esta hermana me estaba diciendo: estoy escuchando los del año pasado, que di toda la semana. Ya está, ahí tienes, estudios sobre la Semana Santa. Los del año pasado no han caducado. Siguen teniendo la misma vigencia porque predicamos la palabra de Dios y es la misma siempre. Entonces, es como otras veces decimos, todo el año es Semana Santa para nosotros. En otro momento lo haremos, pero este año estamos ahí. No nos hemos metido tanto de lleno en esa temática, aunque podíamos haberlo hecho, ningún problema. Ni estamos obligados, ni está mal una cosa o la otra, simplemente como una aclaración. Hermanos, me despido de vosotros hasta mañana, si Dios quiere. Mañana 9 de la noche, si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí para estudiar la palabra de Dios así juntos. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. Hasta mañana.